Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Cerramos esta 19ª semana del tiempo ordinario con un pasaje muy hermoso. Jesús se encuentra con un grupo de niños. El episodio en sí podría parecernos insignificante. Sin embargo, San Mateo nos lo narra porque encierra un trasfondo de gran importancia para todos los seguidores de Jesús. Según el relato de San Mateo, algunos adultos, seguramente algunos padres de familia, papás y mamás, tratan de acercar a Jesús a unos niños que corretean alegremente y bulliciosamente por allí. Así como son los niños, alegres y bulliciosos. Lo único que buscaban aquellos padres de familia, seguramente, era que Jesús orara por ellos, los pudiera tocar y bendecir. Quizás solo querían que los niños conocieran a Jesús. Aquellos papás y mamás tan solo desean que Jesús les comunique a sus niños algo de su fuerza, de su amor y de su alegría. Como todos sabemos, Jesús siempre atendía a todos y tenía particular preferencia con los más débiles y marginados de la sociedad, los enfermos y los pecadores. Pero en esta ocasión son los niños. Y mientras que Jesús se regocijaba grandemente, a los discípulos se les acabó muy pronto la paciencia. Sucede algo que ni Jesús ni aquellos papás esperaban. Los discípulos de Jesús se molestan y tratan de impedir a aquellos niños que se acerquen a Jesús. Ellos pretenden levantar un cerco en torno a Jesús. Que los chiquillos no molesten a Jesús. Los discípulos, como podemos ver, siguen de necios, atribuyéndose a sí mismos el poder y el derecho de decidir quiénes pueden llegar hasta Jesús y quiénes no. Ellos, sintiéndose y creyéndose muy grandes y muy importantes, se interponen entre Jesús y los más pequeños, los más frágiles y necesitados de aquella sociedad. Y en lugar de facilitar el acceso a Jesús, lo obstaculizan. Qué rápido se les olvidó a los discípulos el gesto de Jesús, que unos días atrás había puesto en el centro del grupo a un niño para que aprendieran bien que los pequeños son los que deben de estar en el centro de la comunidad. Recordemos la homilía del martes. Se les olvidó muy pronto a estos discípulos cómo fue que Jesús abrazó a aquel niño delante de todos, invitándoles a acogerlos en su nombre y con su mismo cariño. Jesús, al ver aquella actitud, se indigna, y con toda razón. Aquel comportamiento de sus discípulos es intolerable. No es propio de un discípulo suyo obstruir el paso a los más pequeños. Y entonces les da dos órdenes. Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan. Son precisamente los pequeños, los débiles e indefensos, los primeros que han de tener abierto el camino, el acceso a Jesús.
Todos nosotros debemos de reflexionar hoy en la importancia y relevancia de estas dos máximas de Jesús. Dejen a los niños, no les impidan que se acerquen a mí. Jesús mismo nos da inmediatamente una muy buena razón para obedecerle. Sus máximas obedecen a dos designios del Padre, porque los que son como ellos es el reino de Dios. En el reino de Dios y en el grupo de seguidores de Jesús, los que molestan no son los pequeños, sino los que, sintiéndose muy grandes y poderosos, quieren dominarlo todo y avasallan a los demás. Esos son los que molestan. Los que molestan no son los pequeños que buscan a Jesús, sino los que, sintiéndose muy importantes, se interponen e interfieren en el encuentro de los más pequeños con Jesús. Esos son los que estorban a Jesús, no son los pequeños. No impidamos, por tanto, que los pequeños se acerquen a Jesús. Papás, mamás y adultos en general, no impidan que los niños y las niñas se acerquen a Jesús. Pase lo que pase, independientemente de los problemas que como adultos todos enfrentamos, hay un derecho de los niños que no podemos olvidar, y es el sagrado derecho que tienen ellos de tener un encuentro personal con el Señor. Acerquen a los niños a Jesús, tráiganlos al templo, enséñenles a rezar, enséñenles cómo estar en misa, hablen con ellos de Jesús, enséñenles más con obras que con palabras a hacer el bien. Promuevan en sus hogares los altos valores del Evangelio. Acompáñenles a estudiar las Escrituras. Lean con ellos la palabra de Dios. Venden Biblias para niños que son muy útiles para esto. Mediten con ellos cada día antes de dormir en lo bueno que se ha podido hacer y en lo malo que se debe de corregir. Recen con ellos el Santo Rosario todos los días. Con ellos descubramos la grandeza de Dios que se manifiesta en los pequeños y en los grandes detalles. Seamos nosotros también como niños. El reino de los cielos, dice Jesús, es para los que son como niños. Ya lo meditamos el martes anterior. Seamos como niños en nuestro trato con el Señor. Los niños en su esencia natural no prejuzgan nada ni a nadie. Son inocentes y todo lo creen. Los niños son sinceros, dicen la verdad sin cálculos ni reparos. Son generosos, por lo que estarán dispuestos a compartir lo mucho o lo poco que tengan con quien se los pida. Los niños comparten sin tener en cuenta la edad, el color de la piel, el género, posición social o económica de la otra persona. Los niños olvidan cualquier disgusto y perdonan muy pronto. Creen, confían, esperan, ríen abierta y espontáneamente, lloran francamente, sin sentir ninguna vergüenza. Ellos se alegran, cantan, brincan, corren, se esfuerzan por agradar a los adultos, son frágiles, dulces, tiernos, inocentes y sinceros. Aman y se entregan confiadamente a quien los ama. Son cristalinos, transparentes, puros. Cuando saben que han hecho algo mal, sufren arrepentidos. Todo esto y mucho más son los niños para Jesús. ¿Cómo no iba a amarlos? ¿Cómo no iba a pedirnos que fuéramos así como ellos con nuestro Padre Dios? ¿No es precisamente así como debiéramos ser todos? Es más, ¿cómo sería este mundo si todos fuéramos como niños?
Cuánto dolor sentimos al comprobar que efectivamente en este país hay personas costarricenses, de los del Pura Vida, que apoyan el aborto. Qué lamentable que haya personas que intentan atentar contra la vida de los no nacidos. Pobres personas. Debe de haber sido muy miserables sus vidas, como para que ahora quieran impedirle el paso a los que están por venir. Tristemente, hemos nos han alterado la esencia natural del niño o de la niña interior que todos llevamos dentro. Sin duda alguna, debemos de acercarnos todos a Jesús para que nos sane y nos restaure nuestra esencia natural de niños. Porque qué equivocados que estamos cuando le enseñamos a los más pequeños a mentir, a robar, a ser egoístas, a ser soberbios y tiranos. Qué equivocados que estamos los adultos cuando los mutilamos emocional y espiritualmente para que sean lo que nosotros queremos que sean y no aquello para lo cual Dios los ha llamado a la vida. Qué equivocados que estamos cuando vivimos creyendo que ellos no cuentan y los subvaloramos. Y repito, hay quienes hasta apoyan el aborto. Como los discípulos de Jesús hemos entendido todo mal. Estamos haciendo las cosas al revés. Son las reglas de ellos y no las nuestras las que deben de prevalecer. Jesús nos llama para que volvamos a la inocencia, la verdad, la sinceridad, la franqueza, la espontaneidad, la solidaridad, la confianza, la modestia, el amor, la alegría y la fe de los niños. Seamos humildes y sencillos, de mirada limpia y sonrisa sincera, como los niños, y Jesús nos bendecirá siempre con profundo amor. Muchas veces los adultos creen que ser buenos padres y madres es darle a los niños todo lo que se les antoja, y no es así. A los hijos hay que enseñarles con el propio ejemplo los valores, el trabajo, el respeto, el amor, la honestidad, la paz, la justicia y la decencia. A menudo los adultos prefieren entretener a los hijos con películas, fábulas, juegos, celulares, para quitarse de encima el deber, la responsabilidad de educarlos en la fe. Lo triste es que muchos no se dan cuenta de que dejándolos solos frente a una pantalla, en realidad lo que están haciendo es echándoselos al lobo para que se los devore. Si no enseñamos a los niños y niñas a ver en Jesús a su mejor amigo, ellos encontrarán, entre comillas, otros amigos en la calle. Si no alimentamos su espíritu con amor y atención, ellos conseguirán en la calle otros medios para llenar sus vacíos. Si nosotros no les enseñamos a valorar y a respetar, otros se los enseñarán en la calle, haciéndoles pasar vergüenzas y humillaciones. Si nosotros no los corregimos a tiempo, ya los corregirán las autoridades en una prisión. Este mundo está como está, porque los adultos nos hemos vuelto irresponsables al formar a los más pequeños. Esta sociedad actual la forjamos nosotros, y de esto Dios nos va a pedir cuentas a todos. Todos los adultos, y me incluyo, somos responsables de la formación de los más pequeños, pues
Es un compromiso que adquirimos al asumir cada uno nuestra vocación. Yo como sacerdote, los papás como tales, los catequistas como formadores, los maestros en su campo. Por eso, padres y madres de familia, les ruego, amen a sus hijos, respétenlos, no los agredan. Nunca será bueno emplear la violencia, porque la violencia engendra violencia. Hay muchas maneras eficaces para corregir sin herir y sin hacer daño. Dialoguen con ellos, ocúpense responsablemente de conducirlos en el camino de la fe. Tráiganlos por favor al templo, no les impidan a ellos estar cerca de Jesús. Dejen que ellos se acerquen a Jesús. Cuando los niños y las niñas se conviertan en el centro de atención y cuidado de la iglesia, ahí estará llegando el reino de Dios. Cuando por fin los adultos seamos como niños, se estará gestando la sociedad que quiere y anhela nuestro Padre Celestial. Y finalmente, una sociedad que se cierra a la vida está firmando su propia sentencia de muerte. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.